Les quiero dar gracias a todos por venir. Hola a todos. Hoy les doy la bienvenida a la última clase del bloque 1. El tema de hoy día es el tema de seguridad, que suele ser un tema muy central, específicamente en época de campañas. No se preocupe. Es un aspecto que siempre ha sido muy crítico, específicamente en los últimos 4 años en nuestro país. Y por lo mismo creo que es un tema también central en el eje de democracia. Hoy nos acompaña un ex investigador de Horizontal, que fue hasta la semana pasada, incluso durante sus años en Horizontal, investigó de muchos temas, pero específicamente durante los últimos 2 años su especialidad fue seguridad. Y por eso mismo lo trajimos para que nos pueda hablar desde su expertise al cientista político, hoy investigador del CEP, Alfonso España. Muchas gracias por venir. Gracias. Yo quisiera ocupar el micrófono, si fuera posible. Ya, te lo consigo. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Pedro por esa presentación y obviamente a ustedes por estar aquí presente un día lunes a esta hora, motivados por el debate público y las políticas públicas, por supuesto. Como bien señalaba Pedro, les voy a hablar sobre seguridad, pero no de forma aislada, sino desde una perspectiva teórica, conceptual, en su relación con la libertad, y lo vamos a aterrizar también en casos concretos como Italia, España y también El Salvador, que está muy de moda. Disclaimer, esto que voy a presentar es una investigación que hicimos con Juan Luis Sosa durante el año pasado y que está por publicar también. Ya. Entonces, en primer lugar, voy a hablar de seguridad y libertad desde un enfoque conceptual. Después voy a profundizar en España, Italia, El Salvador. Después voy a responder a la pregunta de si es que hay efectivamente una crisis de seguridad en Chile y qué hacer en nuestro caso. ¿Por qué hablar de seguridad y libertad entrelazados? Bueno, la relación entre seguridad y libertad quizás no parece muy obvia, pero se entremezcla con lo que tiene que ver con la discusión sobre la democracia. Ustedes ya tuvieron una presentación de Hernán Larraín, supongo que él habrá profundizado en el tema de la democracia y la importancia que tiene la seguridad en ese tema. Pero como pueden ver en la encuesta Feedback UDP, el 2024 mostró que el 52,8% de los chilenos prefiere un régimen autoritario para combatir la delincuencia. Esto es completamente preocupante, dado que da cuenta de una desafección con la democracia que está vinculada con la crisis de seguridad que está viviendo el país. Como se puede ver en la encuesta CEP también, desde el año, no se ve bien abajo, pero desde el año 2008 hasta el año 2025, si el 2008 el 33% aproximadamente, o 32,3% de la población, o sea, un tercio, no estaba de acuerdo con un régimen autoritario o no estaba de acuerdo con que no era indiferente el régimen político que gobernara. En la última encuesta, el 2025, más del 50% de la población tiene una alta desafección con la democracia. Entonces, lo que yo les voy a argumentar en esta presentación es que la seguridad y la libertad deben estar equilibrados para coexistir, en el sentido de que sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay verdadera seguridad. El balance entre estos dos solo se puede alcanzar en el marco de una democracia liberal, con elecciones libres y justas, separación de poderes, respeto al Estado de Derecho y libertades individuales. Las democracias pueden enfrentar la delincuencia mejor que los regímenes autoritarios. Y para que este equilibrio sea alcanzado, es necesario fortalecer las capacidades estatales y la institucionalidad democrática en el marco del Estado de Derecho, y no hay que pensar en solucionar este problema desde fuera de la democracia o de fuera del Estado de Derecho, o mirando como ejemplo países que no están respetando estos esquemas propios de las democracias occidentales. Entonces, me voy a ir al origen de la relación entre seguridad y libertad en la fundación del Estado, en la fundación teórica del Estado. Thomas Hobbes y John Locke se preguntaron, básicamente, ¿por qué hay Estado y no más bien nada? ¿O por qué debe haber Estado y no más bien nada?
Y su reflexión parte desde el estado de naturaleza, en el cual describe Hobbes. En ese estado de naturaleza, los seres humanos viven sin un poder común, que los atemoriza a todos, sin ley civil, justicia, propiedad, dominio ni distinción entre lo ajeno y lo propio. En consecuencia, las personas se encuentran en una situación de guerras contra todos. Es decir, no hay ley consentida por todos y yo puedo arrebatarle a cualquiera lo que se me plazca siempre y cuando yo sea más fuerte que ese otro. John Locke, posteriormente, en su reflexión, plantea que en el estado de naturaleza no hay una ley establecida, fija, conocida, ni aceptada por consentimiento común, se carece de un juez público, imparcial, con autoridad para resolver los conflictos que surgen entre las personas, y hay ausencia de un poder que respalde las sentencias y que dé fuerza a las sentencias que se ejecuten debidamente. Cada hombre, dice, tiene el derecho de castigar al que comete una ofensa y ser ejecutor de la ley de la naturaleza. Incluso John Locke va más allá, dice, si alguien me roba en el estado de naturaleza, yo tengo derecho a matarlo, dice. O sea, actuar, como dice esta famosa ley, ojo por ojo, diente por diente. Esa es la ley básica del estado de naturaleza. Entonces, ¿por qué las personas salimos de este estado de naturaleza que Hobbes describe como el estado de la guerra de todos contra todos? Dice Thomas Hobbes, el motivo y fin no es otro sino la seguridad de una persona humana en su vida y en los modos en conservar que ésta no sea gravosa. Y John Locke, en la misma línea, agrega algo adicional, dice, las personas renuncian a ciertas facultades con la exclusiva intención de preservarse a sí mismos y de preservar su vida y su propiedad de una mejor manera, protegiéndolos a todos. Es decir, el principio o el sentido del Estado es la preservación de la vida y la preservación de nuestras libertades. Para eso salimos del estado de naturaleza. Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado efectivamente no está cumpliendo con este mandato que lo origina? Está fallando en su misión fundamental, que es resguardar la vida, que en su dimensión mínima y negativa, eso quizá puede ser una discusión más larga, pero en su dimensión mínima y negativa, la libertad es la ausencia de coacción ilegítima de un tercero. Y la seguridad es la expectativa de que yo no voy a ser coaccionado ilegítimamente por un tercero y que en caso de serlo, la ley resguardará mis derechos procesando imparcialmente al culpable. Es decir, en un contexto de Estado civil, seguridad y libertad básicamente son caras de la misma moneda. La libertad es la ausencia de coacción ilegítima de un tercero y la seguridad es la expectativa en la cual yo no voy a ser coaccionado por un tercero ilegítimamente, porque en una democracia puedo ser coaccionado por un tercero, pero siempre y cuando se base en la ley común y en respeto y restricto a los derechos fundamentales, por supuesto. Y si esto no se cumple, claramente el Estado está fallando en su misión primordial, que lo origina, su razón de ser. Ahora, este escenario que les acabo de plantear, digamos, son dos extremos. Uno, en donde la libertad es absoluta, no la libertad simplemente entendida como ausencia de coacción, que es una libertad civil, sino una libertad donde cada cual puede hacer lo que le plazca en el estado de naturaleza. Y otra, que sería una situación ideal, por supuesto, en donde hay una ley común, hay jueces imparciales, yo puedo caminar tranquilo por la calle y si es que me pasa algo, yo puedo denunciar a esa persona y el juez va a actuar, va a perseguir y va a juzgar a esa persona imparcialmente. En la realidad, eso no ocurre de esa manera o hay casos intermedios, como podríamos decir. Entonces, si es que uno observase los regímenes políticos en aquellos en donde hay más libertad o menos libertad, más libertad, por ejemplo, una democracia liberal consolidada, o menos libertad, como puede ser un régimen autoritario, y uno también observase donde hay más seguridad o donde hay menos seguridad, uno entonces podría observar 4 tipos de casos en esta relación conceptual entre seguridad y libertad. Uno que sería el caso ideal, que sería una democracia liberal segura. Yo vivo con libertad de expresión, puedo votar, jueces imparciales, debido proceso, etc. Y eso funciona. Pero en el caso, el contrario al caso ideal, digamos, el caso extremo negativo sería un autoritarismo inseguro. Que un ejemplo sería Haití, que no voy a profundizar por razones de
de tiempo en él. Pero otro caso puede ser una democracia liberal insegura, como podría ser el caso de Chile actualmente, que es una democracia en la cual, si bien podemos votar, tenemos libertad de expresión, sin embargo, lo que está en el papel muchas veces no se cumple, como vamos a ver más adelante con respecto a lo que tiene que ver con la materia de seguridad. Y por otra parte se encuentra el otro caso, que serían los autoritarismos seguros, dentro de los cuales uno puede ver El Salvador o China, que son autoritarismos en los cuales existe seguridad, pero sin embargo no hay democracia, o la democracia se encuentra debilitada. El caso de El Salvador es un régimen híbrido, o así está clasificado en los informes internacionales de evaluación de la democracia. Ahora, esta idea de que las democracias combaten mejor la delincuencia, el crimen organizado, no es una invención mía. Es algo que ha estado empujando el índice de crimen organizado, quien da cuenta de que a mayor calidad de la democracia son mayores las capacidades de los estados para efectivamente responder ante el crimen organizado. Y explica ahí de forma extensa el por qué esto sucede. Les voy a decir algunas. La rendición de cuentas, es decir, cuando el gobernante tiene la responsabilidad de tener que estar rindiendo cuentas sobre las decisiones que toma, sobre su resultado en homicidio, en investigaciones, etc., es que los gobiernos tienen una mayor presión para resolver los problemas relacionados a la seguridad, si es que son prioridades ciudadanas. También se encuentra el hecho de que los regímenes con democracias consolidadas son menos fáciles de capturar en redes de corrupción. Las democracias consolidadas tienden a tener una mayor separación de poderes y a tener mayores exigencias o mayores estándares para el combate a la corrupción. En cambio, los regímenes autoritarios, para el crimen organizado es mucho más fácil penetrarlo y corromperlo. Y por otra parte se encuentra también la libertad de expresión, la libertad de prensa, que es parte de del primer factor en cuanto le piden a los gobiernos que respondan o que respeten efectivamente sus obligaciones en materia de seguridad. Y por último también se encuentra el factor internacional, dado que el crimen organizado muchas veces no se logra combatir simplemente desde una perspectiva nacional, sino que requiere cooperación internacional, coordinación entre países, entre policías de distintas naciones, y eso lo hacen con mayor frecuencia las democracias liberales más consolidadas. Entonces esos son algunos de los factores que explican el por qué los regímenes democráticos tienen una mayor capacidad para combatir el crimen organizado y resiliencia frente a su amenaza. Entonces, contrario a esta intuición que se observaba en esta encuesta de Feedback y Universidad Diego Portales, en verdad un régimen autoritario no sería mejor que las democracias para combatir la delincuencia o el crimen organizado. Eso es digamos, una impresión que existe, dado que se piensa que a través de una acción quizá más unilateral por parte del gobierno, es que las personas estarían más protegidas. Pero cuando eso se hace, esto quizá es no sé qué pasó aquí, pero cuando eso se hace, en verdad lo que pasa es que la inseguridad cambia de causa y deja de ser el delincuente o el crimen organizado y se transforma a veces en el mismo Estado que puede pasar a llevar o que puede coaccionarme arbitrariamente o de forma ilegítima cuando mis derechos no son respetados, como ocurre en los autoritarismos o en los regímenes híbridos. Entonces, el caso de España e Italia. Estos casos no son seleccionados con el objetivo de hacer generalizaciones estadísticas, dado que este documento fue realizado siguiendo la metodología de análisis conceptual. O sea, estos casos son seleccionados solamente para graficar en casos en los que se equilibra la seguridad y la libertad.
pero no para generar generalizaciones estadísticas, como sería con otro tipo de metodología. Pero España e Italia efectivamente son democracias que lograron combatir el crimen organizado y el terrorismo de forma adecuada en el marco del Estado de Derecho y sin tener que sacrificar su democracia. En el caso de España, tuvo una fuerte presencia terrorista de la ETA, de pretensiones autonomistas, que se origina en el contexto de la dictadura de Franco. Sin embargo, cuando España transita a la democracia, la ETA siguió estando activa. La ETA asesinaba, o sea, era una organización terrorista que asesinaba a políticos, a policías, a distintas personas y autoridades del Estado. Y España llevó adelante una serie de medidas con el fin de enfrentar a la ETA. Creó una ley contra la propaganda, desplegó el ejército en la frontera con Francia, creó el Mando Unificado de Lucha contra terroristas, conformó la Audiencia Nacional, que es un tribunal que conoce casos de crimen organizado y de terrorismo, que es un tribunal de alcance nacional, a diferencia de tribunales territoriales. Hubo un intento de tregua en el año 1988 que falló porque le permitió a la ETA reorganizarse y volver con más fuerza. Y el 2001 fueron años muy violentos en donde mueren políticos del PP y del PSOE, lo que los llevó, quizás tardíamente, al PP y al PSOE, a llevar a cabo un pacto contra el terrorismo en diciembre. Y este pacto contra el terrorismo fue lo que dio el puntapié inicial para un combate decidido por parte del Estado a la ETA, lo cual no se había producido previamente. Y esto se tradujo, se materializó en lo que se conoce como la Estrategia de Seguridad Nacional, que se actualiza periódicamente. Si ustedes buscan España, Estrategia de Seguridad Nacional, todavía se firman decretos en los cuales esta se actualiza y se le incluyen distintas materias, distintas coordinaciones de los organismos encargados de la seguridad en España. Por otra parte, en el caso de Italia, como pueden ver aquí, en el año 1999-1998 fue la tregua de ETA con el gobierno español. Después vuelven con mucha fuerza y después desde 2001, después del pacto político entre el PS y el PSOE, y el PP, el número de atentados y de muertos de la ETA comienza a caer y ya el 2011 la ETA declara su retirada, por así decirlo, de la lucha armada o de los actos terroristas. O sea, logra España controlar a este problema que venía arrastrando desde los años 50 del siglo XX. Luego, Italia y la mafia. 1980, la Cosa Nostra hace un giro en su acción porque previo a 1980 seguían extorsionadas. Después de 1980 hacia adelante ya comienza a matar, a cometer asesinatos de políticos, de autoridades, policías. Y Italia reacciona a través de leyes que son el equivalente a la ley RICO en Estados Unidos, se aplica en Italia. Gracias a la acción de fiscales como Falcone o Borsellino se lleva adelante el Maxi Proceso, en donde se procesan a cientos de cabecillas y miembros del crimen organizado en Italia, pero sin embargo, en 1992 asesinan a Giovanni Falcone y a Paolo Borsellino con atentados muy impactantes para la población, dado que ellos eran de algún modo los héroes en Italia que se estaban atreviendo a combatir el crimen organizado, en un contexto en el cual el crimen organizado estaba matando jueces, políticos, policías, y ellos seguían adelante con su lucha y aún así los mataron. Y bueno, y hace poco, incluso dentro de los años 90, en Italia se dan a conocer casos de corrupción, de financiamiento
ilegal de la política por parte de organizaciones mafiosas también a legisladores. Entonces esta muerte de Paolo Borsellino y Giovanni Falcone lleva a una presión pública a las autoridades para que tomen decisiones fuertes en el combate a la mafia, al crimen organizado. Y efectivamente en Italia comienzan a haber mayores acuerdos políticos en esta línea y se acuerda lo que se conoce como la carcere duro, que es un régimen de segregación muy fuerte para líderes de la mafia, los cuales se les aísla por 22 horas diarias, si no me equivoco. Sus intervenciones con abogados sus conversaciones con abogados son intervenidas, son escuchadas por el Estado, porque a través de eso se presumía que ellos daban órdenes para seguir cometiendo delitos. Y se controla también lo que son las llamadas dentro de las cárceles de Italia, desde los lugares desde donde se coordinaban distintos delitos importantes. Entonces, ambos casos, España e Italia, si bien reaccionan de forma tardía, porque es después de la muerte de políticos, después de personas importantes en el combate al crimen organizado o al terrorismo en el caso de España, es a través del acuerdo político de sus distintas fuerzas que ellas logran responder a esta demanda por una mayor seguridad. Y es esa la única vía a través de la cual es deseable que el Estado responda a estos problemas. Obviamente no es deseable que estos acuerdos sean precedidos de muertes relevantes, en el caso de Italia, de quienes fueron los héroes de la causa contra el crimen organizado. Pero son acuerdos que tienen que llevarse adelante y requieren de un acuerdo político, como señalo. Requieren de un consenso transversal. Y ese es el consenso que se debe trabajar, que se debe empujar para resolver la crisis de seguridad que más adelante les comentaré que se tiene en Chile. ¿Qué pasa con El Salvador? Bueno, Bukele, cuando asume su gobierno, El Salvador era uno de los países más peligrosos del mundo, con una tasa de homicidios que el año 2015 superó los 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y cuando llegó al poder, llevó adelante un plan de control territorial en distintas fases, que se ha traducido actualmente en un estado de excepción permanente, en la detención de más de 75.000 personas sin orden judicial. Pero a pesar de eso, ha tenido un apoyo popular importante. Este apoyo popular importante se debe a que antes de Bukele ninguna estrategia contra la criminalidad funcionaba en ese país. Se intentaron distintas vías y no funcionaba ninguna. Llegó él, activó un músculo, una forma de actuar quizás bruta, pero logró tener resultados. Entonces, el 2024 bajó una tasa de homicidios que incluso está por debajo de Chile actualmente. Pero la contracara de este actuar de Bukele es que ha, digamos, transgredido diseños mínimos de la democracia liberal, por ejemplo, lo que tiene que ver con la separación de poderes al destituir sumariamente al fiscal general, modificó la Constitución aprovechando la mayoría legislativa que tenía para poder ser reelecto, y el hecho de procesar a más de 75.000 personas, o sea, de detenerlas sin orden judicial, habla de que el debido proceso en ese país no se estaría respetando como debiese ser. Claro, y todo esto que les señalo está documentado por la Corte Internacional de Derechos Humanos, también por la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, que han emitido informes sobre esto. Y bueno, también esto es quizás lo más famoso del caso de El Salvador, que ha construido una mega prisión, centro de confinamiento del terrorismo, con capacidad para 40.000 personas, y si bien su capacidad es superior a las cárceles que había en El Salvador, no
como dice el informe de Human Rights Watch, contraviene las reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de los reclusos. Bueno, aunque esto quizás es evidente en las imágenes que uno puede ver de las cárceles de El Salvador, cómo se les humilla o cómo se trabaja con ellos como si no pudiesen ser reinsertados. Ahora, hay una crisis de seguridad en Chile. ¿Qué dicen los datos? Bueno, el 24,3% sostiene que vive con un temor alto, según la encuesta de Fundación Paz Ciudadana. Vamos en la última medición de homicidios en 5,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. El pic de homicidios por cada 100.000 habitantes se produce en el año 2022, en donde llegamos a 6,7. Claro, en el contexto latinoamericano no es mucho, pero en el contexto chileno es bastante. O sea, es el doble que en el año 2014 y el 2022 fue casi el triple que dicho año. O sea, en Chile no estábamos acostumbrados a estos niveles de homicidio. Lo otro, los delitos de extorsión. En 2018 eran 159. En 2025 fueron 1.455. El delito de extorsión está muy asociado con la mayor penetración del crimen organizado, al igual que los delitos de secuestro, que en 2018 eran 453, en 2025 fueron 859. Estos son datos del Fiscalía de Chile y del Ministerio de Seguridad Pública, en caso de que los quieran buscar. Por otra parte, muchas veces decimos hay que endurecer las leyes para que no se cometan más delitos. Bueno, nuestras cárceles tienen una capacidad del 150,2%. O sea, no hay espacio para mantener a esta población recluida en las cárceles. Y además, el hecho de que tengamos una sobrepoblación carcelaria termina trabajando para el crimen organizado, contrario a lo que se cree. Porque cuando no se puede dar una segmentación adecuada de las personas privadas de libertad, se terminan juntando personas de delitos menores con personas con perfiles criminales más peligrosas. Y estas terminan siendo reclutadas por el crimen organizado, cuando no se puede dar esta separación adecuada en las cárceles. Por otro lado, Chile ocupa el tercer lugar entre los países OCDE del índice global de terrorismo, solo detrás de Colombia e Israel, siendo que Israel está en un conflicto armado y que Colombia tiene toda esta guerra estos conflictos terroristas que son bastante relevantes, y estamos detrás de esos dos países. Según la encuesta de seguridad ciudadana, la NUSC, el 38,5% de los hogares fueron victimizados en el año 2024. Y solo el 45% de los hogares denuncian delitos violentos. O sea, de total de delitos que se cometen, se denuncia la mitad y poco menos. ¿Por qué? Porque muchas veces se hace una denuncia, la denuncia no queda en nada, y uno siente que perdió el tiempo o que en verdad el sistema no sirve y por tanto no hago la denuncia. Y eso lo que lleva es que en verdad no se cumple el diseño supuesto de nuestra democracia. Y otro dato que no lo puse. En 2025, el 35% de los homicidios quedaron con imputados desconocidos. O sea, no se identificó al culpable del homicidio. Y es una cifra que en el último año bajó, pero que ha estado subiendo constantemente debido a que antes los homicidios se cometían entre personas que se podían conocer, entre ellas incluso, pero ahora muchas veces son cometidos entre bandas rivales o por sicariato, lo que hace que sea mucho más difícil identificar al que lo lleva a cabo. Entonces, de estos casos de Italia y de España, nosotros sacamos 9 lecciones para Chile.
La primera es el rol del ejército. O sea, no podemos pensar que en una democracia liberal no se puede hacer uso del ejército para enfrentar problemas como el terrorismo, como ocurre en la macrozona sur, en donde se ha decretado estado de excepción constantemente para resguardar los derechos y garantías de la ciudadanía que allí vive. Pero este rol del ejército no puede ser arbitrario, sino que debe ser estratégico y controlado. Y el ejército tampoco va a querer actuar de una forma improvisada. O sea, el ejército también requiere garantías y estrategias claras para poder actuar y que su acción no sea simplemente algo simbólico, sino que sea algo efectivo. Por otra parte, la coordinación interinstitucional, esto es muy importante. Policía, Fiscalía, Gendarmería e Inteligencia tienen que estar coordinados. Y para ello se requiere una estrategia de seguridad nacional que establezca de qué manera debe coordinar cada una de estas esferas que se hace cargo de la seguridad, que actualmente se comportan como grupos aislados o que no llevan a cabo labores coordinadas que tengan un resultado deseable. Por otra parte está el rol de la sociedad civil, o sea, la ciudadanía debe estar activa en la denuncia y en la promoción de valores democráticos, como ocurrió en Italia, con la presión que llevaron a cabo tras la muerte de Borsellino o de Falcone, o también había ONGs contra la extorsión. Por otra parte se encuentra la necesidad de mejorar la protección de testigos, y beneficios penales para los delatores, que fue una práctica que se llevó a cabo en Italia, que se le llamaban los penitenti, que eran los arrepentidos, a los cuales se les pagaba si es que ellos daban información, o sea, o se les pagaba o se les reducía la pena si es que daban información relevante para detener o para tener mayor información contra los mafiosos. Y bueno, y cuando se implementa el régimen de la cárcel duro, aumentaron de forma exponencial los penitentes entregando información porque nadie quería estar encarcelado bajo esas condiciones. Por otra parte, es necesario promover más cooperación con la justicia a través de esta medida que les señalo de la cárcel duro, que en Italia ha tenido efecto. Italia es una democracia liberal y en Chile, me parece a mí, debiésemos replicar esta forma de reclusión para personas realmente peligrosas, dado que no solamente por alguna especie de ánimo de venganza o ánimo de humillar al crimen organizado, sino porque efectivamente desde las cárceles donde se coordina una parte importante de los delitos que lleva adelante el crimen organizado. Y también para proteger a los mismos gendarmes que reciben amenazas de los reos más peligrosos en sus mismos hogares o en sus mismos vehículos, en donde les dicen cómo se llama su esposa, cómo se llama su hijo, dónde viven, y los dejan invalidados para actuar como ellos deberían hacerlo. Por otra parte, sería muy importante que tuviésemos tribunales especializados, o sea, tribunales especializados tenemos, pero más que especializados, emulando el ejemplo de la Audiencia Nacional de España, en donde hay un solo tribunal para conocer delitos de crimen organizado y de terrorismo, permite una mayor codificación, voy a decir, para este tipo de delitos, una menor diferencia o varianza en las decisiones que se toman con respecto a los mismos, y también protege de mejor forma a los jueces, que a veces por el hecho de compartir territorio con las organizaciones criminales o terroristas, son más fáciles de identificar y de resultar siendo amenazadas y por lo tanto invalidando el camino óptimo de la justicia, que debiese ser la imparcialidad. Como número 7 se encuentra la necesidad de un pacto político transversal. Esto es fundamental. Las medidas de seguridad solo pueden ser
debidamente implementadas y solo pueden tener efecto de mediano y largo plazo si es que surgen de un pacto político transversal. Sin este, las medidas de seguridad simplemente pueden ser cambiadas por el siguiente gobierno o pueden no tener la legitimidad en el debate público necesaria para que efectivamente la ley sea aplicada como debería. Por otra parte, se encuentra la importancia de la cooperación internacional, la Interpol, la DEA, la Fuerza Latinoamericana. O sea, el crimen organizado necesariamente requiere de la cooperación internacional para ser combatido. Y por último, es necesario mejorar la protección de magistrados, de fiscales, de policías, sus familias, anticipándose amenazas y riesgos para esto a través de un sistema de inteligencia que incluya dentro de su análisis de riesgos los recursos humanos que tienen que llevar adelante estas decisiones, estos mandatos. Eso, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahora el bloque de preguntas y ahí hacemos la actividad. ¿El gobierno actual tiene un plan de seguridad como se le está criticando o no lo tiene? O sea, por ley, el Ministerio de Seguridad tiene que diseñar un plan de seguridad, pero es distinto a una estrategia de seguridad nacional. En la estrategia de seguridad nacional se encuentra el rol que debe tener cada uno de los organismos que forma parte del sistema de seguridad y de qué forma puede llevar adelante esa coordinación para que sea efectiva en lo que son los intereses nacionales. Entonces, Tiene un plan, pero no tiene una estrategia, que son cosas distintas. Si mi pregunta es en relación sobre el hacinamiento y cuáles son las medidas que se pueden tomar para construir nuevas cárceles, porque el gran problema que yo veo es que ninguna región, ninguna comuna quiere nuevas cárceles. ¿Y cómo se puede, digamos, qué mecanismos habrían que haber para que o haya suficientes incentivos para que accedan a tener o que simplemente la decisión no dependa de ellos, visto que se necesitan nuevas cárceles? Sí, ¿me puede responder me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, relativo a la construcción de nuevas cárceles, que sería la respuesta más lógica frente al hacinamiento, ¿qué medidas se pueden tomar para que se construyan estas nuevas cárceles, visto que las municipalidades, regiones, etcétera, ninguna quiere nuevas cárceles? Entonces, ¿qué medidas se pueden hacer para que haya incentivos para que efectivamente acepten la construcción de estas o para que no dependa de ellos la decisión? Si es que no se puede, porque se necesita. Sí. Bueno, efectivamente, antes de una ley que se aprobó en el gobierno anterior, la demora de las cárceles podía tomar, o sea, la demora en la construcción de cárceles podía tomar hasta 15 años o incluso más. Se bajaron algunas exigencias para esta construcción, pero claro, efectivamente ningún municipio quisiera tener una cárcel en su comuna. Esto es un dilema muy común. Hay una teoría de eso, que es not in my backyard, como no en mi patio. Lo que tendrían que hacer o sea, en la oferta de construcción de cárceles, o sea, obviamente se tienen que establecer medidas de seguridad adecuadas, eso tiene que estar garantizado de algún modo, pero también se le deben dar incentivos a esos municipios para que acepten la construcción de cárceles, ya sea a través de recursos u otro tipo de incentivos. ¿Sí? Sí, yo te quería preguntar sobre el rol de las organizaciones internacionales en este tema, porque mencionaste el caso de El Salvador y creo que es bien ilustrativo un poco, porque al menos lo que yo entiendo, yo nunca escuché mucho ruido de las organizaciones internacionales sobre la crisis de homicidios que había estado pasando en El Salvador. Sin embargo, cuando hay un presidente que se pone firme con las limitaciones que conocemos, que tú mencionaste también, pero reduciendo los homicidios, mejorando la calidad de vida de la mayoría de la población, inmediatamente las organizaciones internacionales salen levantando la voz por los derechos humanos de, no sé, los reos,
y estudiado más este tema, hay un sesgo como pro derechos humanos y no tan vehemente cuando se habla sobre los derechos de la población que vive en una población insegura. Más que un sesgo, tiene que ver con el cómo se han entendido las violaciones a los derechos humanos por parte de estos organismos. O sea, hay todo un debate en el cual hay quienes plantean que solamente los estados pueden violar derechos humanos. Pero no me acuerdo el nombre del documento, por una declaración, voy a decir, de la ONU, establece que el crimen organizado y el terrorismo sí son contrarios a los derechos humanos. Ahora bien, como tú bien señalas, no ha habido una preocupación del mismo nivel en cómo las organizaciones criminales o las organizaciones terroristas han transgredido los derechos humanos de los ciudadanos, como sí lo hay con respecto a los estados. Quizás tiene que ver con que también hay una experiencia acumulada en la documentación, en el análisis, en la investigación de este tipo de transgresiones a los derechos, y también porque el actuar de las organizaciones criminales o terroristas muchas veces requieren son más difíciles de rastrear que las que acomete el Estado. Pero sí uno podría decir que puede haber un sesgo, pero creo que tiene que ver con eso. ¿Sí? Entendiendo que hay un tema de derechos humanos en que tú no puedes hacer una cárcel, por ejemplo, en la isla Robinson Crusoe, porque tienes que permitir las visitas a los reclusos de su familia, entonces no, tenéis como que tenerlos más o menos cerca. Y entendiendo esto mismo que estáis comentando de que las organizaciones criminales y terroristas en algún caso podrían ser también violadores de derechos humanos. ¿Existe algún proyecto de ley o se está estudiando que ciertos tipos de crímenes no tengan esos beneficios de visita? También pensando en que muchos de estos gallos son extranjeros, o sea, tampoco es como que va a venir la familia colombiana a verlo a la mitad de la ciudad. O sea, ¿habrá algún proyecto como para realmente tener una cárcel de alta seguridad donde los gallos efectivamente no tomen un helicóptero y se escapen? Sí, o sea, sí hay proyectos en esa línea. Ahora, no necesariamente en una isla, pero porque implica problemas logísticos, por ejemplo, para los mismos gendarmes, o por ejemplo, en materia de transporte, o en el mismo transporte de reos. O sea, entre más lejos están, más largo es el transporte de esto, y eso puede aumentar el riesgo de fuga, claro. Pero efectivamente es algo que se está produciendo en Chile, no es algo a lo cual Chile se encuentra ajeno, y de hecho, durante lo que fue la campaña presidencial, desde Evelyn Matei hasta Johannes Kaiser, había acuerdo en la necesidad de implementar un régimen de segmentación de delitos distinta o más fuerte para los líderes del crimen organizado del terrorismo. Perdona, pero y ahí no hay transversalidad, o sea, entiendo que es de la centro derecha a la derecha, hay consenso, pero hacia el otro lado no hay. Por parte de la izquierda yo no he escuchado, no he visto que se hayan pronunciado a favor, pero cuando esto fue aprobado en Italia, fue bajo un gobierno de izquierda. Como también uno puede quizás pensar en Chile que las medidas más duras, o quizás no más duras, pero dentro de las más duras que se han aprobado en seguridad han sido durante un gobierno de izquierda. Y es porque allí es donde quizás se ven con la presión de la realidad de tener que hacerse cargo de un problema, lo cual el Estado no puede o no está logrando responder en su condición actual. Por lo tanto, requiere aprobar esas leyes que fueron iniciativa del otro bando, sí, y que por la primacía de la realidad tiene que aprobarlas. ¿Sí? En el marco de lo que tú planteas, yo parto del siguiente supuesto, que una democracia liberal deviene ya en autoritarismo cuando, velando por la seguridad,
colisiona con o transgrede ya los límites que estarían dados por los derechos fundamentales. Al menos es el supuesto que deduzco. Mi pregunta es, ¿cuánto margen, comillas, en un espectro de endurecimiento, cuánto margen de endurecimiento le quedaría a Chile antes de venir en un autoritarismo para tomar medidas de recrudecimiento en su combate al crimen organizado? Estoy pensando, por ejemplo, no ya minas antipersonales en la frontera, ¿cierto? Porque transgrediríamos de sobra, pero controles biométricos, ¿por qué no? O estoy pensando, claro, aislamientos como los de Bukele quizás no, transgrede, ¿cierto? Pero cárceles sin enchufe. ¿Para qué vamos a bloquear la señal de celulares? Si es que mejor no tengamos enchufe para que no los carguen, si no necesitan celulares adentro. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto margen hay para la democracia que tenemos hoy en Chile de recrudecimiento antes de colisionar con el hito de límite? Sí. Bueno, son dos vías de justificación. Una que es el consenso democrático, o sea, que democráticamente nos pongamos de acuerdo en que esta es la medida que tenemos que llevar adelante. Y por otro lado, los derechos humanos, que están resguardados a través de tratados internacionales y a través de tipificaciones dentro de la Constitución y de nuestra legislación. Entonces, depende básicamente de esos dos factores, o sea, de que no sean medidas tomadas arbitraria, unilateralmente por parte de una autoridad. Por ejemplo, por dar un ejemplo burdo, un director de una cárcel toma una decisión unilateral de que ahora ya no van a estar X tiempo en los patios, sino que van a estar menos tiempo. Eso claramente va más allá del límite, por más de que uno pueda estar de acuerdo quizás con la decisión. O sea, tiene que ser primero democráticamente acordado, y segundo, eso que se acuerde tiene que estar en el marco del respeto y restricto a los derechos humanos, y también todas las decisiones que se tomen deben rendir cuentas a la ciudadanía, al Poder Legislativo y a los órganos que fiscalicen esto actuar. Esos contrapesos son la garantía de que las decisiones y las acciones que se tomen no se excedan en el resguardo de la seguridad. ¿Sí? Ya que comenzaste la presentación señalando que la seguridad y la libertad deben estar equilibradas para coexistir, y ahí pudimos ver como una serie de medidas y ejemplos que van un poco a la línea como más del castigar para aumentar la seguridad. ¿Y qué pasa con la reinserción? Como internacionalmente también para potenciar la libertad, como si hay casos de éxito internacional, porque quizás nacionalmente no hemos tocado de manera tan fuerte ese tema. Sí, bueno, la reinserción es muy importante, muy relevante. En parte, las medidas de aumentar la capacidad carcelaria o de segmentar también a los reos va en la línea de mejorar la reinserción. Ahora bien, por supuesto que hay otras medidas que se pueden tomar en materia de reinserción, como puede ser también el mejorar las políticas contra las adicciones que sufren muchas veces las personas privadas de libertad, y que de hecho es un antecedente que se repite mucho entre quienes vuelven a cometer un delito una vez que salen de la cárcel. Ahora, ¿qué medidas han funcionado mejor a nivel internacional? No lo tengo más allá de esto que te comento, que es lo que yo he visto al menos. ¿Sí? Que cuando estáis respondiendo respecto a la parte de las garantías mínimas dentro de lo democrático, de los derechos humanos, ¿cómo el liberalismo se hace cargo desde el discurso, desde la estrategia, desde la ejecución, de esa supuesta como supereficiencia que tiene un autoritarismo como el de Bukele? Perdón. 2019-2026 pasaste de más de 100 homicidios por 100.000 habitantes en un país de 2 millones de personas, a menos que Chile, que tenía ¿cuánto? 6,5. O sea, a mí me ponen eso en un papel, y si mi problema principal es que no puedo salir tranquilo de mi casa, sorry, pero en las garantías democráticas de los derechos humanos
parte menos importante. ¿Cómo nos hacemos cargo desde el liberalismo para ofrecer esa eficiencia? No, los casos de España e Italia también, súper bien. Entonces, partieron en el 85 con negociaciones y terminaron en el 2011 con una solución final. En el caso de Italia también, partieron en el 70 y tanto, como comentaba, y terminaron en el... Bueno, todavía tienen algo, pero sigue siendo un problema. Sí. Bueno, hay distintas formas de abordar lo que tú planteas. O sea, en primer lugar, nunca ninguna de las respuestas que ha dado el liberalismo para resolver ninguno de los problemas sociales que existen ha sido fácil. O sea, siempre son respuestas contraintuitivas o que requieren una segunda o tercera o cuarta o deseada vuelta. Entonces, eso como en primer lugar, como que desde el liberalismo ya las respuestas son complejas de por sí. Pero por otra parte, al menos yo le veo ciertas debilidades al modelo Bukele, que tiene que ver con que su actuar hasta ahora depende mucho de él, de su persona. Y por lo tanto su solución no es de largo plazo, no puede permanecer en el tiempo, o podría permanecer en el tiempo, pero no lo sabemos, depende mucho de él. Y en cambio, la respuesta liberal, o si se le quiere llamar institucional, democrática, aferrada al Estado de Derecho y compleja, es una respuesta de mediano y de largo plazo. O sea que quizás no te va a solucionar el problema de la criminalidad en 5, 6, 7 o 10 años, pero en 20, 30 años sí lo va a resolver. Ahora, esta es una respuesta bastante decepcionante para quien quiere la solución aquí y ahora ya, porque no quiero que me sigan asaltando en la esquina de mi casa. Y efectivamente lo es. Pero lamentablemente en política o en democracia las soluciones tienden a ser más lentas. Es lo menos sexy que puede haber, pero es la respuesta que se tiene dentro de un régimen liberal. Ahora bien, por otra parte se encuentra qué herramientas tenemos hoy en día para responder de forma más rápida y que en esa respuesta rápida no estemos en verdad chuteando el problema para más adelante. Porque lo que señalaba anteriormente con las cárceles, muchas veces decimos hay que poner leyes más duras y aumentar el número de personas que están en la cárcel. Pero ya con las cárceles sobrepobladas, sin capacidad de segmentación, en verdad tú estás haciéndole un favor al crimen organizado metiendo presos a esas personas sin capacidad carcelaria. Ahora, yo con esto no estoy diciendo que no se deba meter más gente presa ni nada por el estilo, sino que tenemos un déficit como Estado chileno que es multisistémico a nivel de prevención del delito, de reinserción, de capacidad carcelaria, de persecución penal, etc. Pero la respuesta que desde el punto de vista liberal, al menos que te puedo decir, es esa. O sea, las alternativas no ofrecen una solución de mediano y largo plazo. Y también, quizás puedas caminar por la calle tranquilo de que no te van a robar el celular, pero no sabes si es que el día de mañana sea un funcionario estatal el que te lleve preso por no estar respaldando sus decisiones o por o cualquier otro tipo de cosas que suponga, como podría ocurrir en China, por ejemplo, que también es un autoritarismo seguro que se ve seductor, pero que sacrifica otras cosas que son esenciales para efectivamente vivir la libertad como ausencia de coacción ilegítima de un tercero. Alfonso, ¿te tengo que hacer la pregunta del ejercicio? Pero una pregunta más del que quiera hacerla. Sí, retomando el tema de las organizaciones internacionales, cuando se presentó el caso de Italia, decía que algo muy importante, lo del maxi proceso, fue el accionar de la sociedad civil y de la cooperación internacional. Pero no son dos tanto en eso, entonces quería saber cómo, en ese caso, qué hicieron, o sea, qué organizaciones internacionales intervinieron y qué acciones tomaron para ese éxito de la... Sí. Bueno, la Unión Europea cooperó en la decisión, o sea, en la persecución de estos mafiosos, y también Estados Unidos colaboró bastante con Italia en identificar, por ejemplo, empresas que estaban lavando dinero allá, pero que pertenecían a líderes de organizaciones criminales.
¿La pregunta? Sí, la del ejercicio. Tenéis 3 alternativas. Ya, la pregunta del ejercicio. ¿Preferirías vivir en un país muy seguro, pero con menos libertades, o en uno muy libre, pero más inseguro? Yo elegiría el segundo. Pero cualquiera, ustedes legítimamente pueden responder el primero, cualquiera, o un caso intermedio, como sea. Esa es la pregunta. Y ahí sepárense entre grupos. Igual voy a... Ahí, selección. Eso queda en manos del expositor. Sí, por asesoría acá de Pedro, vamos a elegir a personas que no hayan salido todavía, para que todos podamos ejercitar nuestra oratoria, etc. 7, 8 y 3. ¿Quiénes son? ¿Viene algún representante o...? Tienen que elegir a uno. Carol Kraft. Sí. Me acuerdo de ti. ¿En serio? Obvio. No, pero sí, Víctor. Somos pocos igual. Nada, nosotros como que, a ver, primero discutimos un poco que era como difícil la premisa de la pregunta, porque en el fondo una democracia en la que no tenéis de facto libertades para salir de tu casa porque hay mucha inseguridad, tampoco es muy liberal, que digamos. O sea, la libertad va también de la mano con que haya una base de seguridad. Pero bueno, pasado ese punto, que nos quedamos ahí entrampados un rato, lo vimos como dos salidas. Si es que esto es como un equilibrio medio estático, o sea, si es que uno tiene que decidir para siempre hasta que se muera, ¿qué prefiero? ¿Autoritarismo seguro o democracia insegura? Sin que se cambie ni una de las dos. Lo que pensamos era que un poco lo más, como lo vemos en el fondo es, ya, las dos son malas opciones, pero en la práctica la democracia que es insegura, los que van a ser inseguros, o sea, los que van a sufrir esa inseguridad van a ser probablemente un grupo, las personas con menos recursos, las personas que viven en lugares más, poblaciones, etcétera, versus la otra. A todos se nos restringen las libertades por igual, en teoría, y todos estamos seguros. Por lo tanto, como desde el velo de la ignorancia, así como teórico, preferiríamos un autoritarismo seguro. Pero en la práctica no es así, y como las cosas van cambiando, creemos que en el fondo elegimos la democracia insegura porque la parte de seguridad puede ir cambiando más fácil que la parte de democracia y autoritarismo. O sea, salir de un autoritarismo es mucho más difícil que salir de una inseguridad. Como que eso puede ser, pueden haber avances, se puede ir discutiendo, se puede ir mejorando, pero pasar de autoritarismo a democracia muy difícil. Esa fue nuestra conclusión. Muy buena respuesta, bravo. Ese era el grupo 8, ¿no? Grupo 7. Bueno, estábamos discutiendo con nuestro grupo a propósito de la pregunta. Personalmente yo creo que una pregunta un poco tramposa porque justamente va en la respuesta que usted presentó a propósito de que tenemos que tener seguridad y libertad equilibradas para efectos de que justamente no tenemos la libertad si no hay seguridad. Y a propósito de eso, yo tengo una pregunta que no tuve la oportunidad de exponer y también lo compartí con mis compañeros. Y era a propósito de que el Ministerio de Seguridad envió un proyecto de ley, no sé si está al tanto, de que se denomina como ley sin escape, que en este caso se propone que haya un juicio oral sin la presencia del imputado. Y una de las preguntas que me surgió, si usted está de acuerdo, a propósito de las 9 claves que justamente trata de evitar o más que nada de combatir esta crisis de
y seguridad. ¿Qué le parece? Se lo doy vuelta. Después, al final. Ya. Después, al final, por orden acá del director. Grupo 3. La verdad es que la compañera del grupo 8 resumió bastante bien justamente lo que conversamos. Nos queda un poquito que agregar. Sinceramente no llegamos a una conclusión. La conclusión fue que no hay conclusión. Porque efectivamente para nosotros la respuesta fue fácil, relativamente fácil. Creemos que es mucho mejor vivir en una democracia liberal. Porque finalmente en un autoritarismo como que no lo podemos frenar. La democracia, la seguridad se puede trabajar en una democracia, pero el autoritarismo como que no lo podríamos frenar. Pero lo que sí nos queda dando vuelta es que creemos que el liberalismo da una respuesta muy a largo plazo y que eso quizás a nosotros nos da tranquilidad, pero hablamos justamente de los casos de mayor vulnerabilidad en que finalmente el problema no es que le roben el celular en la calle, como tomando el ejemplo que usted nos dio, sino que el problema es que ellos ni siquiera tienen de repente la libertad para salir de su casa. Entonces para ellos ni siquiera hay libertad por la falta de seguridad. Entonces claro, para nosotros el debate es relativamente fácil desde una mirada como elitista, pero pensando en la mayoría de la población creo que quizás todavía no estamos tan convencidos de que responda también a las necesidades de los demás. Así que no tenemos una respuesta tan clara, pero esa fue nuestra conversación. Muy bien. Bueno, con respecto a que efectivamente la respuesta liberal es elitista, si ustedes observan, por ejemplo, la encuesta CEP, la pregunta sobre si es que la democracia es preferible a todo evento o si a veces un régimen autoritario podría ser necesario o para gente como uno le es indiferente, que son esas tres respuestas las que aparecen en la pregunta sobre desafección con la democracia. Y uno observa estas respuestas por grupo socioeconómico, las personas ABC1, democracia a todo evento, pero en las personas de grupos socioeconómicos más bajos, muchas veces es mayor la tentación autoritaria, precisamente porque la democracia no está logrando darle una respuesta y están observando en las medidas autoritarias, en los regímenes sin tanto contrapeso, sin tanto control, la solución a sus problemas que son urgentes y que han sido lamentablemente muy postergados en el marco del Estado de Derecho. Ahora, ahí el esfuerzo, digamos, de los líderes debiese ser hacer el esfuerzo por no solamente empujar una agenda de seguridad que responda a las necesidades de estos grupos precisamente, sino también hacer el esfuerzo de dar cuenta de que en el autoritarismo no está la solución a sus problemas y que de hecho podría ser peor para sus problemas en el mediano y largo plazo. Ahora, con respecto a tu pregunta, entiendo que esas personas serían procesadas y o sea, ¿tendrían que hacerlo de forma telemática o es que simplemente los jueces... No estaría el imputado. No estaría el imputado, pero podría estar de forma telemática... Sí, lo que pasa es que yo entiendo que el proyecto de ley apunta de que justamente como los imputados no están presentes en esa instancia y justamente tener esta sensación de que tienen que disuadir para efectos de que se está cumpliendo esta máxima del Estado de Derecho, de que el peso de la ley, justamente lo que he visto es esas críticas que pasa al final, se van a vulnerar ciertas garantías constitucionales en pro de que
Buenísimo. O sea, no sé si será el mismo proyecto de ley, pero entiendo que había uno que buscaba que estas audiencias fuesen telemáticas, pero por otra parte, eso, porque una vez le escuché a alguien en el contexto de la campaña de que a través de esa medida se resolvía el problema que resuelve en el caso de España la Audiencia Nacional, que unificaba en un solo tribunal los casos de terrorismo y crimen organizado y así prevenía esta cercanía territorial del juez, del fiscal, con las organizaciones criminales a nivel local. Entonces, esa medida en particular, si es la que yo creo, apuntaba a este mismo problema, pero algunos que la han promovido han dicho que con eso bastaría para hacerse cargo del problema. Yo creo que es necesaria la creación de una audiencia nacional. Como también en su momento se discutió la creación de una fiscalía supraterritorial para conocer casos vinculados y asociados, dado que las fiscalías también estaban operando de forma separada. Pero esta fiscalía ya fue creada legalmente como contracara de esa construcción de esa audiencia de coordinación. ¿Puedo hacer un comentario? Es que se me quedó pensando de la parte anterior. Igual a mí me da como nervio, o sea, como un riesgo que veo ahora es que el caso de El Salvador está como muy idealizado por muchas personas, como que es un caso de éxito del autoritarismo, poco menos. Solo quería hacer el punto de que lleva 6, 7 años, todavía no sabemos cómo va a terminar. Es algo que vemos ahora, que ha tenido éxito en cuanto a los homicidios, pero no se sabe en cuánto va a estar en 10 años más, 15 años más. O sea, varios regímenes autoritarios, para el otro lado, no sé, comunistas, partieron súper bien y después no lograron soltar el poder. Entonces, como que no es necesariamente un caso de súper éxito. Eso. Claro, muy de acuerdo. Igual ahí, sí, o sea, el comentario también lo conversábamos acá. Cuando, después de un tiempo, cuando empecé a trabajar las mismas cifras y las mismas como claves del éxito de tu régimen, por decirlo de alguna manera, después pasan a ser todos malos. O sea, cualquier persona que va andando por la calle y que no está de acuerdo con el gobierno, pues pasa a ser un terrorista, ¿cachai? Un extremista que tiene que estar preso, y ahí es donde es lo que conversamos, ¿cachai? Esa avalancha del autoritarismo, después no la puedes frenar, estoy 100% de acuerdo con eso. Solamente que creo que es súper sexy mostrar esto cuando es un problema que te molesta mucho en el zapato. No sé, si lo llevamos a otros términos, crecimiento económico, te vas a Singapur, Singapur en 10 años creció un montón, también es un régimen autoritario. Si tomáis ese caso en particular y usáis esos datos en particular, también es súper sexy decir como chuta, pues vamos a ser autoritarios, ¿cachai? Para tomar lo mejor de Singapur, lo mejor de El Salvador, y así vamos recopilando lo mejor. Pero bueno, ¿en qué momento lo paráis? ¿Cachai? O sea, yo creo que ese también es un punto importante. También es claro. Sí. Estoy pensando como en qué respuesta puede dar el liberalismo, no sé qué respuesta, pero se me ocurre una pregunta que el liberalismo podría hacer, y mi pregunta para ti es ¿cómo crees que esa pregunta saldría en la encuesta? La pregunta es la siguiente. Señor, de usted depende usted decir, elige A, un culpable libre, o B, un inocente preso. Quizás ingenuamente estoy pensando que la gente, al momento de verse frente a la decisión, razonará que no querría, razonará que prefiere el costo social de un culpable libre a asumir en su mano la responsabilidad de tener a un inocente preso. Y quizás ahí está la semilla del argumento para rechazar el modelo de El Salvador. Pero mi pregunta para ti es, ¿tú crees que la gente respondería así o la gente respondería o preferiría a un culpable preso? Perdón, a un inocente preso. O sea, el hecho de que estén prefiriendo el autoritarismo por sobre la democracia actualmente, de algún modo anticipa que las personas estarían prefiriendo actualmente que se metan personas presas de forma menos rigurosa, sin respetar tanto el debido proceso, con tal de que las calles estén más seguras. Pero enfrentado a la pregunta, ¿no crees que regresarían sobre eso? Podría ser. ¿Regresarían el camino? Podría ser. Porque a lo mejor no está ilustrado el costo. Sería interesante hacer esa pregunta.
Ahora, la encuesta no depende de mí. Ya, pero tú dirías que la gente preferiría... Es verdad que lo hace como más tangible, como para un ciudadano promedio, no sé. Sí. ¿Hay más preguntas? ¿Alguien tiene alguna reflexión que quiera compartir o algo? ¿No? Sorry. Sí, o sea, yo la verdad es que creo que la única forma en que la democracia puede tratar de resolver esto es si es que uno se para sobre mínimos comunes y logra hacer cosas transversales. O sea, si es que aquí todas las fuerzas políticas están de acuerdo en que tenemos que lograr sacar al crimen organizado, tú te puedes parar sobre esa base y la democracia en ese sentido podría llegar a un acuerdo de estas cárceles de máxima seguridad o de tener estas audiencias nacionales, pero creo que estamos en un minuto en que la relativización de la violencia, del lenguaje, sí, esto está bien si es que lo hace mi amigo, pero está mal si lo hace mi contendor. Esa relativización está llevando a que no hayan acuerdos transversales y no existan estos mínimos comunes. Claro. Me parece que eso es lo único que... La forma en que la democracia puede realmente solucionar el problema es acordando eso. Sí. Bueno, gracias por comentar eso y porque estoy muy de acuerdo. Y no solamente estoy de acuerdo, sino que precisamente los casos de España y de Italia dan cuenta de que la solución a estos problemas en el marco de una democracia requiere de estos acuerdos. Y esto lo que quiere decir es que no basta con la democracia en sí misma, sino que es necesaria la acción humana, la acción política, el deseo por parte de las personas de querer llegar a un acuerdo en esta materia y efectivamente renunciar quizá a algunas cosas y otros para poder dar una respuesta a nivel de Estado de largo plazo, ya que de lo contrario la democracia no es una garantía en sí misma, o sea, depende mucho de que las personas actúen, persuadan y tomen la decisión de poner esto con la importancia que amerita. Sorry, que hablaste dentro de los 9 puntos que uno era que la sociedad civil se haga parte de... ¿Cómo podría, por ejemplo, la sociedad civil enfrentar un poco esto o ayudar a que se llegue a esta transversalidad que no sea saliendo a marchar? Amarrando delincuentes con alusa en pos. Me refiero a la sociedad civil más organizada, no Sí. Bueno, hay distintas esferas de la sociedad civil que ayudan a prevenir o incluso reinsertar a personas que han cometido delitos. Dentro de esto, no hay por qué negarlo, pero la Iglesia, por ejemplo, cumple un rol fundamental. Cada vez más la Iglesia evangélica. También hay organizaciones que velan por una mejor reinserción de mujeres que están cumpliendo penas en las cárceles y que tienen una familia detrás y que por el hecho de estar encarceladas no pueden hacerse cargo de ella, y muchas veces las personas que están en las cárceles provienen de familias en las cuales los padres estuvieron presos también. O sea, tiende a ser un hecho que se va reproduciendo en el tiempo y en el cual esta organización de la sociedad civil, con su intervención, logran generar cambios que lamentablemente quizás todavía son muy acotados debido a que sus formas de financiamiento no son muy sencillas, pero que cumplen roles muy importantes. Y además de eso, se encuentran también organizaciones de la sociedad civil en la experiencia internacional que apoyan a personas que sufren delitos, por ejemplo, asociados con el crimen organizado, y la ayudan en la denuncia, en todo lo que tiene que ver con un procedimiento que para quien sufre el delito muchas veces es muy burocrático, muy incierto, y estas organizaciones se hacen cargo de que las personas tomen la decisión de hacer la denuncia y puedan seguir el caso de forma gratuita en algunas ocasiones. ¿Sí? Sí, una pregunta.
¿No es un poco derrotista pensar que en el caso, por ejemplo, de El Salvador o muchos de estos países que están deveniendo en régimen autoritario, el liberalismo todavía no tiene una voz que puede potencialmente influir en ellos? Porque sí, efectivamente, si nosotros vemos como la foto actualmente de la situación, da la sensación de que, claro, está deviniendo hacia el totalitarismo y eso no puede cambiarse, pero tenemos, por ejemplo, el caso de Corea, como el caso de Taiwán, que parten como totalitarismo absoluto y que devienen en grandes democracias como hoy en día. Entonces mi pregunta es, sí, que la denuncia es respetable y tiene que hacerse, pero también hasta cierto punto, por así decirlo, la colaboración intelectual para que eventualmente el discurso liberal pueda volver a surgir en un contexto que sí devine como un totalitario, pero que potencialmente, porque también hay que ver los posibles positivos, deja un contexto más estable, Claro. que es más terreno fértil con un potencial liberalismo. Pero, al mismo tiempo, para que ese proceso se produzca, para que se abra, tiene que estar esa crítica permanentemente, de tal forma de que en cuanto se genere la oportunidad, toda esta crítica pueda ser traducida en cambios institucionales, en acuerdos políticos que consideren los crímenes que haya cometido el régimen en el contexto del autoritarismo. O sea, de algún modo, la crítica liberal a estos regímenes no niega que sea posible, de hecho, que cambien, sino que anhela que eso ocurra. Pero debe ser constante para que eso precisamente se produzca y de la forma más ordenada y estable posible. Porque una opción uno podría decir sería una revolución en El Salvador, y eso implicaría financiar organizaciones subversivas, no sé, como pensando que esa es la única vía. Pero desde un enfoque liberal tampoco esos son los caminos que se adoptan, sino que hacer cambios dentro de la democracia o en el contexto de la misma democracia, que estos cambios se vayan produciendo de forma gradual, de tal manera que los derechos civiles de estas personas, de estos ciudadanos, se respeten en el mediano o largo plazo.